¿Qué es la epilepsia en perros? La epilepsia es simplemente un trastorno de naturaleza neurológica. Es una enfermedad por la cual, para que lo entendáis con un ejemplo un poquito absurdo, es como si algo en el cerebro del perro no funcionase del todo bien, saltasen chispas, hiciese algo conexión, como cuando veis un cable de la luz que está pelado, tocas y te da un calambrazo. Pues esto, más o menos, explicado de una manera un poco muy simple, vendría a ser lo que es una epilepsia, que en un momento determinado, por diferentes causas, en el cerebro se provocan una serie de cambios, una serie de alteraciones que desembocan en una epilepsia, o lo que es más común de ver, o lo que definimos todos como un ataque epiléptico. Y debéis tener presente una cosa: estos ataques epilépticos pues tienen en la gran mayoría de casos una componente genética muy importante. De hecho, hay razas de perros que con mayor frecuencia o que van a tener una mayor tasa o incidencia de epilepsia. Sí que es importante que tengáis presente que todo ataque epiléptico va a constar de una serie de etapas. Al principio os van a sonar un poco raras, pero yo tengo observado que con el tiempo, al estar más acostumbrado a verlo, el propietario es capaz de identificar estas fases, de manera que puede prevenir el ataque epiléptico antes de que este ataque se dé. De manera que puede dar una medicación que va a funcionar y que va a disminuir el ataque epiléptico. Estas fases de la epilepsia van a ser las siguientes. La primera fase es la fase prodrómica, que es una fase que no se da en todos los perros, aproximadamente solamente en el 10% o 15% de los perros epilépticos, que, bueno, pues el perro durante o bien unos minutos u horas o incluso días antes de que le dé el ataque epiléptico, el perro se muestra con ansiedad, está inquieto, se le ve nervioso, como que presiente que algo raro le está pasando o le va a pasar. Luego tenemos la fase de aura. La fase de aura es justo en el momento, en los pocos minutos antes de que se dé el ataque epiléptico. En esta fase de aura el perro está súper inquieto, súper alterado, orina varias veces. Incluso en algún caso pues se puede notar desde muy abatido hasta tener cierto grado de agresividad, porque el perro no comprende lo que le pasa y sabe que está a punto de ocurrir algo malo. Luego tenemos la fase ictal o la fase de ictus, que es ya digamos el propio ataque epiléptico en sí. El perro puede caer al suelo, puede aullar, solloza con síntomas como si tuviera un dolor, evidentemente se muestra muy rígido, tumbado en el suelo, puede tener esos pedaleos que os he comentado antes en el caso de que no esté rígido, pero lo más habitual es que esté justo en ese momento extremadamente rígido. Lógicamente va a haber una relajación de sus esfínteres, con lo cual se va a orinar y a defecar, y al igual que ocurre con las personas, en esta fase se incrementa mucho la secreción de las glándulas salivares, de manera que nos viene a todos a la imagen personas con un ataque epiléptico que lo que más nos llama la atención es su excesiva salivación. Y luego viene lo que se llama fase post-ictus o post-ictal. La fase post-ictal es la fase ya de recuperación desde el ataque epiléptico, donde el perro se muestra aturdido, desorientado. En las personas, al perro no le podemos preguntar, pero si preguntas a una persona justo después de pasar un ataque epiléptico, pues tiene una amnesia, no lo recuerda muy bien lo que le ha pasado, se encuentra como muy aturdido. Pues en los perros es igual, pero con la diferencia que desgraciadamente no nos comunican vía voz lo que sienten. En el tratamiento para la epilepsia vamos a distinguir dos grandes tipos de tratamientos: el tratamiento médico, que se realiza y es muy efectivo, aunque van a tener efectos colaterales en algunos casos. El más común va a ser la somnolencia y la ganancia de peso. Los perros que son tratados contra epilepsia, lo más normal es que sean perros que engorden. Van a ser tratamientos con fenobarbital,
van a ser tratamientos con sales de bromuro, lo que en tiempo se daba en la mili para que la gente estuviera un poco más tranquila, pues se da también en los perros. Y bueno, os coloco un cuadro porque son muchas las drogas y medicamentos que se utilizan para esto. Y la segunda parte es el tratamiento de la epilepsia natural. ¿Y hay un tratamiento natural de la epilepsia? Sí. ¿No va a ser tan efectivo como el anterior? No, pero os digo una cosa. Si somos capaces de controlar bien la alimentación, si somos capaces de dar una serie de suplementos, os garantizo que los ataques de epilepsia en vuestro perro se pueden manifestar de una forma mucho más liviana. De hecho, os va a sorprender porque os lo colocaré en un vídeo todos los tratamientos naturales que hay frente a la epilepsia, que el tratamiento que mejor funciona es dar de comer al perro todo lo que quiera. Funciona de maravilla. Es el único tratamiento, el dar de comer a manta, a saco. Es la única enfermedad donde se recomienda ese tipo de tratamiento, pero hay que explicarlo. No, ahora lo digo un poco en medio de cachondeo, pero os lo explicaré en este vídeo, que seguramente os llamará mucho la atención, porque hay tratamientos que son muy sencillos y al mismo tiempo van a ser muy eficaces. Y nada más, que tengáis un muy feliz día y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.